Hay conceptos que incluso muchos adultos todavía sienten lejanos, abstractos y casi imposibles de explicar. Como inteligencia artificial, redes neuronales, big data, algoritmos predictivos, son palabras que solemos asociar con laboratorios futuristas, programadores rodeados de pantallas y gigantes tecnológicos multimillonarios. Por eso resulta tan fascinante imaginar el enorme desafío que supone traducir todo ese universo a la mente de un niño de 5 años que todavía está aprendiendo a atarse los zapatos o a colorear sin salirse de la línea. Y precisamente ahí nace la propuesta educativa de la que hablaremos hoy. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy analizaremos Bobby Luna, Inteligencia Artificial, Robótica y Ciencia, la obra creada por Guillaume Charvet y publicada como un proyecto editorial que parte de una idea tan sencilla como poderosa. Los niños no deberían crecer temiendo a la tecnología, sino entendiéndola. Quédate hasta el final, porque detrás de este aparentemente sencillo libro infantil se esconde una reflexión muchísimo más profunda sobre el futuro, la educación, la empatía y la relación que las nuevas generaciones tendrán con la inteligencia artificial. Lo primero que llama la atención de esta obra es que no intenta impresionar al lector con tecnicismos ni aparentar complejidad académica. Hace exactamente lo contrario. Toma algunos de los conceptos más sofisticados de la revolución tecnológica moderna y los traduce al lenguaje universal de la infancia. El juego, la curiosidad y la imaginación. Y eso, aunque parezca fácil, es dificilísimo, porque explicar tecnología avanzada a adultos ya es complicado, pero explicárselas a niños de entre 4 y 10 años sin caer en simplificaciones absurdas requiere algo muy poco común: comprender tanto la tecnología como la psicología infantil. Y ahí es donde la figura del autor resulta interesante. A nivel profesional, Charvet tiene un perfil técnico sólido. Es cofundador de Cromos México, un laboratorio creativo especializado en branding y en desarrollar visibilidad de marcas dentro de modelos de inteligencia artificial. Además, se ha formado en programas avanzados relacionados con IA y aprendizaje automático en entornos vinculados con organizaciones punteras como OpenAI y Learning Heroes. Pero curiosamente, el propio libro deja claro que el título del que más orgulloso se siente el autor no tiene nada que ver con laboratorios ni algoritmos. Es el de Tío Experto. Y esa parte cambia por completo la forma de entender el proyecto. Porque el autor explica que tiene 8 sobrinos directos y más de 20 sobrinos segundos. Eso significa años enteros conviviendo con niños, escuchando preguntas imposibles, improvisando respuestas, inventando juegos y tratando de traducir conceptos complejos a ejemplos cotidianos. Eso convierte su entorno familiar en una especie de laboratorio pedagógico permanente, y cualquier persona que haya convivido con niños sabe algo importante. Los niños detectan inmediatamente cuando algo es aburrido, artificial o demasiado complicado. No puedes engañarlos con discursos grandilocuentes. Si no entienden algo, simplemente se desconectan. Por eso, Bobby Luna funciona de una manera tan particular. No intenta enseñar tecnología desde arriba como una lección rígida. Intenta convertir la tecnología en una aventura emocional y cercana. Los protagonistas son Luna, una niña curiosa que representa la pregunta constante del ¿por qué? Y Bob, un robot amigable que no actúa como un profesor distante, sino como un compañero de descubrimientos. Eso es fundamental. Bob no aparece como una máquina fría que posee todas las respuestas. Aprende junto a Luna. Experimenta. Juega. Se equivoca. Explora. Y ese detalle cambia completamente la relación emocional que un niño puede desarrollar con conceptos relacionados con la inteligencia artificial. Porque en lugar de percibirla como algo amenazante o inaccesible, comienza a verla como una herramienta cercana y colaborativa. La estructura del libro también está diseñado con muchísimo cuidado. Toda la experiencia se organiza como un recorrido de la A a la Z, utilizando cada letra para introducir conceptos tecnológicos complejos de una forma sencilla y visual. Pero aquí ocurre algo muy inteligente.
El libro nunca parte desde la abstracción técnica. Siempre parte desde experiencias humanas reconocibles. Por ejemplo, cuando introduce la A de algoritmo, no aparecen ecuaciones ni líneas de programación. Bob le explica a Luna que un algoritmo es como una receta de cocina y de pronto algo que parecía intimidante se vuelve totalmente comprensible. Porque todos entendemos qué ocurre cuando una receta está mal escrita. Si te equivocas en un ingrediente, en una cantidad o en un paso, el resultado sale mal. El libro usa incluso ejemplos divertidos para demostrar cómo funcionan las instrucciones exactas. Si el robot interpreta incorrectamente una orden relacionada con lápices de colores, podría terminar trayendo calcetines. Puede parecer una simple broma infantil, pero detrás existe una idea importantísima. Las máquinas no poseen sentido común humano, funcionan mediante secuencias precisas, y honestamente esa es una de las grandes virtudes de Bob y Luna. Comprende que enseñar tecnología no significa memorizar vocabulario complicado, sino desarrollar estructuras mentales. Eso resulta especialmente evidente cuando el libro aborda el concepto de Big Data. Explicar enormes volúmenes de datos a un niño pequeño podría parecer imposible. Sin embargo, la obra lo transforma en una enorme caja llena de dibujos y ejemplos. Funciona porque conecta directamente con la experiencia cotidiana del aprendizaje humano. Un niño aprende qué es un gato viendo muchos gatos distintos. Poco a poco, su cerebro identifica patrones comunes. Orejas, cola, forma del cuerpo, comportamiento. La inteligencia artificial funciona de manera parecida. Necesita observar enormes cantidades de ejemplos antes de reconocer patrones. Y lo brillante aquí es que el libro logra transmitir la lógica detrás del aprendizaje automático, sin necesidad de utilizar ni una sola explicación intimidante. En realidad, gran parte del éxito de esta metodología reside precisamente en lo que decide no hacer. Es decir, no intenta convertir a los niños en pequeños programadores obsesionados con memorizar códigos. Eso sería un error. Porque la tecnología cambia demasiado rápido. Los lenguajes de programación evolucionan constantemente, las plataformas desaparecen y los sistemas se actualizan. Pero las bases del pensamiento lógico permanecen. Y eso es lo que en sí busca construir el libro: pensamiento computacional, capacidad de secuenciación, relación causa y efecto, razonamiento lógico y curiosidad estructurada. Todo ello desde el juego y la imaginación. Y hay otro detalle importantísimo. Bob y Luna toma una decisión pedagógica muy poco habitual en pleno siglo XXI. Aleja a los niños de las pantallas. Eso resulta casi paradójico. Un libro sobre inteligencia artificial que insiste constantemente en el aprendizaje físico, manual y familiar. Pero precisamente ahí está parte de su inteligencia. La obra entiende algo que muchas veces olvidamos: los niños pequeños aprenden muchísimo mejor cuando el cuerpo participa en la experiencia. Por eso después de cada concepto aparecen actividades prácticas diseñadas para realizarse en casa. No como tareas escolares aburridas, sino como juegos. Uno de los ejemplos más interesantes aparece en la sección relacionada con las instrucciones. En lugar de utilizar aplicaciones digitales, el libro propone que un participante haga de robot y otro de programador. Entonces comienzan a darse órdenes concretas. Da una vuelta. Salta. Levanta los brazos. Di wow. Y sin darse cuenta, los niños están comprendiendo la lógica de la programación mediante movimiento físico. Es una idea pedagógica brillante porque transforma una abstracción tecnológica en algo tangible y de pronto el cuerpo se convierte en lenguaje computacional. El niño entiende intuitivamente por qué las instrucciones deben ser claras, secuenciales y precisas. Otro momento especialmente interesante aparece con la letra M de modelo. En lugar de explicar arquitecturas digitales complejas, el libro propone crear un cuaderno mágico, un espacio físico donde el niño registra palabras nuevas, dibujos, emociones, ideas y hasta experiencias. La analogía
resulta sorprendentemente profunda. Ese cuaderno funciona como una representación física del entrenamiento humano. Igual que una inteligencia artificial mejora acumulando datos y experiencia. Nosotros también construimos nuestra comprensión del mundo almacenando recuerdos, observaciones y aprendizajes. Y aquí empieza a aparecer una dimensión mucho más filosófica del libro, porque Bob y Luna no intenta enseñar únicamente cómo funcionan las máquinas. También intenta recordarles a los niños cómo funciona el aprendizaje humano. Eso se vuelve más evidente cuando la obra introduce la letra R de razonamiento, y el ejemplo usado aquí es sencillísimo. Elegir un helado. Si hace muchísimo calor, quizás elegir chocolate provoque más sed. Tal vez limón o vainilla resulten opciones más refrescantes. Puede parecer trivial, pero detrás existe una introducción básica al razonamiento deductivo y a la toma de decisiones basadas en contexto. Después, esa lógica se traslada a juegos de detectives, donde los niños deben encontrar objetos perdidos siguiendo pistas y descartando hipótesis. Y otra vez ocurre algo fascinante. La inteligencia artificial deja de parecer magia. Se vuelve lógica. Se vuelve observación. Se vuelve razonamiento. Y probablemente ese sea uno de los mayores logros del libro. Desmitificar la tecnología sin destruir el asombro, porque muchas veces cometemos dos errores extremos cuando hablamos de inteligencia artificial. O la convertimos en un monstruo aterrador que reemplazará a los seres humanos, o la convertimos en una especie de magia omnipotente capaz de resolverlo todo. Bob y Luna evita ambas cosas. La presenta como una herramienta creada por personas y diseñada para colaborar con personas. Y esa filosofía atraviesa toda la obra. De hecho, uno de los mensajes más bonitos del libro aparece en la guía dirigida a madres, padres y educadores. Ahí se incluye una frase que resume perfectamente el espíritu del proyecto. Este libro es solo el mapa, pero la magia y el cariño los pones tú. Y honestamente, esa frase revela que el verdadero objetivo del libro no es tecnológico. Es humano, porque la obra insiste constantemente en algo muy importante. El aprendizaje real no ocurre únicamente leyendo páginas. Ocurre conversando, preguntando, jugando, imaginando juntos. En un momento histórico donde muchas familias sienten miedo respecto al impacto de las pantallas y la inteligencia artificial, Bob y Luna propone algo completamente distinto: usar la tecnología como excusa para fortalecer el vínculo humano, y eso resulta especialmente evidente cuando el libro se atreve a abordar temas mucho más avanzados. Porque la obra no se queda únicamente en conceptos básicos. También explora ideas relacionadas con inteligencia artificial generativa y computación predictiva. Por ejemplo, en la letra G de generar, Bob le explica a Luna que una inteligencia artificial puede crear imágenes nuevas combinando ideas distintas. Entonces aparece un ejemplo maravilloso. Un gato astronauta bailando sobre la luna, y de pronto el niño comprende algo muy moderno. La inteligencia artificial ya no sirve únicamente para buscar información existente, también puede producir contenido nuevo, imaginar combinaciones inéditas y colaborar creativamente. Eso conecta directamente con el presente que estamos viviendo. Hoy existen herramientas capaces de generar imágenes, textos, música o videos a partir de instrucciones simples humanas. Y el libro logra introducir esa revolución tecnológica sin generar miedo, simplemente la integra dentro del juego creativo infantil. Pero probablemente la parte más sorprendente llega con la letra Z y el concepto relacionado con inteligencia artificial predictiva o Zero Input AI. A primera vista, parece una idea demasiado compleja para niños pequeños. Estamos hablando de sistemas capaces de interpretar contexto, emociones o necesidades antes incluso de recibir instrucciones explícitas. Sin embargo, el libro encuentra una solución pedagógica elegante. La actividad propuesta consiste en que una persona represente una emoción sin hablar. Puede ser tristeza, cansancio, alegría o frustración. El otro participante debe interpretar lo que siente observando únicamente gestos, postura corporal y expresiones faciales. Y ahí ocurre algo increíble.
El libro logra explicar computación afectiva usando empatía humana, no parte desde la tecnología. Parte desde las emociones. Y eso es inteligente porque convierte una idea futurista en una experiencia cotidiana que cualquier niño puede entender. Además, introduce algo todavía más importante, la observación emocional consciente. En otras palabras, enseña empatía y quizás ahí reside el aspecto más poderoso de todo el proyecto. Mientras muchas personas temen que la tecnología vuelva a las nuevas generaciones más frías o desconectadas emocionalmente, Bob y Luna plantea exactamente lo contrario. Sugiere que entender tecnología también puede convertirse en una oportunidad para desarrollar sensibilidad humana. Porque para comprender cómo una máquina interpreta emociones, primero debemos aprender nosotros mismos a interpretar emociones reales. Y esa idea tiene mucho peso, especialmente ahora que vivimos rodeados de algoritmos, asistentes virtuales y sistemas automatizados. Tal vez la verdadera educación tecnológica del futuro no consista únicamente en aprender programación. Tal vez también implique aprender ética, empatía y pensamiento crítico. Y aquí aparece entonces una reflexión sociológica. La generación adulta actual suele relacionarse con la inteligencia artificial desde el miedo o la incertidumbre. Muchas personas sienten ansiedad frente a los cambios tecnológicos porque crecieron percibiendo las máquinas como algo distante o amenazante, pero los niños que crezcan con propuestas como Bob y Luna probablemente desarrollarán una relación completamente distinta con la tecnología. La verán como algo cotidiano, natural, comprensible. Y eso puede transformar profundamente la sociedad futura, porque si desde pequeños aprenden que la IA debe actuar como aliada, colaborativa y transparente, es probable que de adultos se exijan sistemas tecnológicos mucho más éticos, porque no aceptarán con facilidad plataformas diseñadas para manipular atención o extraer datos personales. Tendrán expectativas diferentes, esperarán tecnología más humana, más clara y más responsable. Y esa posibilidad resulta fascinante, porque quizás educar bien sobre inteligencia artificial durante la infancia no solo forme usuarios tecnológicos más preparados, quizá también forme ciudadanos más críticos, más conscientes y más difíciles de manipular. Y otra cosa interesante es que el universo de Bob y Luna no termina cuando se cierra el libro físico. La obra incluye materiales imprimibles, recursos adicionales y actividades complementarias que son accesibles mediante códigos QR. Hay plantillas para construir figuras del robot Bob, ilustraciones para colorear y herramientas diseñadas para continuar las conversaciones fuera de las páginas, pero incluso ahí el enfoque sigue siendo el mismo. Participación, creatividad y juego compartido. Y eso conecta perfectamente con la filosofía de Wonder Lab University, cuyo lema resume de forma precisa toda la esencia del proyecto. El futuro no lo construyen las máquinas, lo construyen los niños que aprenden a soñar. Es una frase simple, pero tiene muchísima profundidad, porque al final toda esta obra parece recordarnos algo fundamental. La tecnología por sí sola no define el futuro, lo definen las personas que aprenden a utilizarla con imaginación, ética y sensibilidad humana. Y quizás esa sea la gran reflexión que deja Bob y Luna. En una época donde tantas conversaciones sobre inteligencia artificial están dominadas por el miedo, la ansiedad o la catástrofe, este libro propone una mirada completamente distinta. Más cercana. Más optimista. Más humana. No intenta convencer a los niños de que las máquinas son perfectas. Intenta enseñarles que la curiosidad, la creatividad y la empatía seguirán siendo las herramientas más importantes del futuro. Y honestamente hay algo profundamente esperanzador en eso, porque cuando ves a un niño jugando a programar movimientos en casa, creando gatos astronautas imaginarios o aprendiendo a interpretar emociones mediante juegos de mímica, entiendes que quizás la verdadera revolución tecnológica no tenga que ver solamente con máquinas más inteligentes, quizá tenga que ver con seres humanos más conscientes. Y bueno, te invitamos a compartir este episodio con madres, padres, maestros o cualquier persona interesada en preparar a las nuevas generaciones para el mundo que viene. Y cuéntanos, si hubieras tenido un libro así durante tu infancia, ¿crees que habrías perdido antes el miedo a la tecnología? Suscríbete a Te Resumimos Libros para más resúmenes largos y profundos como este, porque el futuro no empieza en los laboratorios, empieza en la imaginación de un niño curioso.